La semana pasada veíamos con el hermano Mario lo que pasó después de la ascensión. Veíamos cómo la nación, cómo los apóstoles habían estado esperando la venida del Espíritu Santo. Y quiero empezar con la siguiente ilustración. Todos hemos escuchado por lo menos alguna pieza de música, ya sea instrumental, ya sea coral. Y dentro de la música hay ciertos elementos que nos ayudan a definir el rumbo de la música. Por ejemplo, algunos que han estudiado música, ¿qué es un decrescendo? ¿Para qué nos sirve? Para hacer algo más suave. Un acelerando es para hablar un poco más rápido, empezar a cantar o darle velocidad a la música. Y muchas veces también podemos ver lo que es un crescendo. ¿Qué es un crescendo? Algo que nos lleva de empezar de más abajo y terminar en un punto, en un clímax, en el cual algo pasa en la música que llega a un tope máximo de tal que podemos disfrutar esa parte de la música. Básicamente lo que vemos en el libro de Hechos es un crescendo. Dios, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, ¿saben qué? Ustedes permanezcan en Jerusalén. Y nos quedamos en el capítulo 1, en el versículo 14, dice que todos perseveraban, ¿de qué manera? Unánimes. Todos perseveraban unánimes en oración y con ruego. El hecho de que ellos permanecieran unánimes era de que ellos tenían ese tiempo estando esperando el Espíritu Santo, pero no solo en una espera pasiva, era una espera de búsqueda de Dios a través de la oración. Algo que vimos la semana pasada era que era muy probable que ellos pasaron tiempo leyendo los salmos, leyendo los orando, buscando la dirección de Dios. Y ahí va ese crescendo. Ahí se va haciendo ese punto. Veíamos que faltaban 10 días aproximadamente antes de la fiesta del Pentecostés, que también era la fiesta de las primicias, que era cuando la nación traía lo mejor de su siembra, lo mejor de su cosecha y lo traía a la nación, al templo. Entonces, eso implicaba que venían de muchos lugares de fuera. Entonces, estamos en este punto. 10 días de búsqueda de Dios. 10 días esperando a que el Espíritu Santo, la promesa del Padre, descienda y sean llenos, sean bautizados del Espíritu Santo. Yo me puedo imaginar a ellos en el día 1, buscando de una manera incesante a Dios. Día 1, busco a Dios. Día 2, sigo esperando. Día 3, sigo esperando. Día 4, día 5. Y así, esperando a que llegue ese momento cumbre. Es interesante que nosotros, desgraciadamente, no compartimos esa misma idea. A nosotros nos pasa el primer día y ya me cambian el horario en la iglesia y ya no vengo. En el día 2, ¿sabes qué? Es que el pastor tuvo que salir y ya no permanezco unánime. Día 3, la hermana me hizo una cara y ya no voy a la iglesia. Día 4, el trabajo me llena mucho, de tal manera que ya no permanezco unánime. Y vemos el aspecto de ellos. Ellos permanecían unánimes buscando la dirección de Dios. Empezamos con el capítulo 1. ¿Cómo estaban ellos? Cuando llegó el día del Pentecostés, el día de las fiestas, ¿cómo estaban ellos? En el versículo 2 dice que ellos estaban unánimes juntos. Puedo imaginarme a ellos orando, buscando la dirección de Dios, leyendo la palabra de Dios. Día 10, llega el día del Pentecostés. Vemos que ellos están buscando la dirección de Dios. Me imagino a ellos leyendo, inclusive cantando, cuando de pronto vemos que algo empieza a pasar. Ese crescendo llega a su máximo esplendor. Y empezamos a ver que la habitación empieza a pasar algo diferente. El Espíritu Santo empieza a descender. Empieza a bautizarlos a cada uno de ellos y empieza a llenarlos del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que ellos estaban ahí sentados cuando de pronto un soplo, un estruendo fuerte cayó sobre ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que fuego en forma de lenguas fueron repartidas sobre cada uno de ellos.
y empezaron a hablar distintas lenguas. Ellos empezaron a glorificar a Dios. Recordemos que en ese tiempo había personas que venían de diferentes partes, de diferentes naciones, de diferentes lugares del mundo. Y podemos imaginar en ese momento algunos diciendo: gloria a Dios, el reino se ha acercado. Dios ha traído a su Mesías, el cual ha resucitado. Y alguna persona diferente, ajena a la nación de Israel, alguien que no conocía el hebreo o el griego, escuchó hablar esas lenguas. Y decir: a ver, ¿qué está pasando? Déjame acerco. Y es lo que vemos a estas personas acercándose. Dice que moraban entonces piadosos judíos de todas las naciones debajo del cielo. Y vemos cuando pasa algo que es diferente, toda la gente se empieza a juntar. Y vemos que diferentes personas de diferentes partes del mundo se juntan para ver lo que está pasando. Ellos escuchan en su propia lengua las maravillas que Dios ha hecho a través de esto. Y vemos que ellos estaban atónitos y maravillados. Y es interesante lo que dicen: ¿no son galileos todos estos que hablan? Es interesante porque los galileos eran las personas que se consideraban las personas menos capaces, menos educadas, las personas que no tenían ningún tipo de estudio. Cuando vemos a los galileos nos imaginamos en pescadores, nos imaginamos en personas que se dedicaban a esto. Y vemos algo esencial que también nos muestra esto, que tal vez tú eres la persona que no tiene estudios, mas sin embargo Dios te puede usar. Dios te puede usar a través del Espíritu Santo. Vemos que ellos, siendo galileos, siendo las personas tal vez con menos preparación, Dios les estaba haciendo hablar algo que ni siquiera ellos habían hablado antes. Y aquí es donde vemos esto. Y dice: ¿cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, como venían, dice que venían partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos residentes, tanto judíos como prosélitos. Dice: todos los oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. Un hecho que sin duda marcó un parteaguas en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia primitiva. El hecho de que el Espíritu Santo haya sido derramado sobre el hombre. Y vemos cómo desde un principio de la iglesia primitiva siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. ¿Qué es lo que dicen ellos? Mas ellos burlándose decían: están llenos de mosto. Es interesante que desde la antigüedad las obras poderosas de Dios, las maravillas de Dios, son atribuidas a otras cosas con tal de no darle gloria a Dios. Lo vemos en las plagas. ¿Qué pasó en las plagas? Moisés hacía algo por la mano poderosa que Dios, o sea, lo que Dios le había permitido hacer, y otros lo copiaban. Inclusive cosas que Cristo hacía, le decían: no, están hechas ¿por quién? Por Belcebú. Y ahora nos encontramos con esto: el Espíritu Santo ha sido derramado, y lo primero que se les viene a la mente es: no, estos están llenos de mosto, es decir, estos están borrachos, estos han tomado. Pero me pongo a pensar, una persona que está borracha es incapaz de hablar inclusive el idioma del que él es nativo. O sea, si nosotros vemos a un borracho, ¿cómo lo vemos? Él no va a hablar. Si nosotros vemos a un borracho, que comúnmente vemos aquí, va a ser imposible que él pueda tan siquiera hablar una lengua distinta. Y es lo que vemos aquí. Siempre vamos a ver oposición dentro de la obra que Cristo hace. Pero es interesante, porque cada vez que vemos esto,
cuando nosotros somos llenos, del Espíritu Santo, nuestra responsabilidad y nuestro deber es predicar el Evangelio. Como lo mencionábamos, tú vas a poder compartir el Evangelio, vas a poder ser lleno del Espíritu, vas a poder ser lleno de la palabra, siempre y cuando tú permanezcas unánime. Cuando tú permanezcas unánime en la oración, en la lectura de la palabra, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Y así tú puedes compartir el Evangelio. ¿Y por qué menciono esto? ¿Qué pasa después de que ellos hacen esa burla, después de que hacen esa ironía, después de que ponen esa oposición al poder del Espíritu Santo? Vemos a Pedro levantándose. Vemos a Pedro alzando la voz junto con los demás. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Qué interesante. Hace unos 50, 60 días atrás, ¿cómo era el comportamiento de Pedro? Inclusive lo mencionamos la semana pasada. Pedro era un cobarde. Pedro, si no estaba de acuerdo contigo, iba y te mochaba una oreja con tal de defenderse él. Inclusive vemos a los discípulos, a los famosos llamados hijos del ¿qué? Del trueno. ¿Y qué es lo que ellos querían? Como no los recibieron bien en el Evangelio, Señor, ora por ellos, para que caiga un rayo del fuego y los consuma. Y ahora vemos, ante la oposición, vemos a los discípulos reaccionando de una manera completamente diferente. Y eso no es más que el poder de Dios obrando a través de las personas. Es el poder de Dios obrando a través de la vida de cada uno de ellos. Es interesante ver ver cómo las palabras que usa, las palabras educadas que usa Pedro. Mencionamos, Pedro era un Galileo. Pedro era un pescador. Pedro era una persona que, o sea, una persona vulgar, si así lo podemos decir. Si nosotros vamos a una costa y vemos a un pescador, si vemos a las personas que viven ahí, creo que de 11 de cada 10 palabras que dicen son maldiciones. Es una manera muy coloquial de hablar. Y vemos a Pedro siendo transformado, inclusive se reflejaba en la hora de él, en su manera de hablar. Y vemos que él decía, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vemos una persona transformada por el poder de Dios, transformada por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver oposición dentro de la obra de Dios, cuando Dios trae el poder. Pero la manera en que nosotros vamos a poder defender el Evangelio va a ser por medio de ¿qué? De la refutación. Va a haber oposición, pero nuestro deber es hacer una refutación a lo que ellos se oponen en el Evangelio. Y es lo que Pedro está haciendo. Pedro va a empezar a refutarle. Muchas veces nosotros también, y es algo que quiero destacar, cuando nos enfrentamos a una situación en la que alguien nos quiere confrontar en el Evangelio, alguien que quiere debatir algo que está mal o que ellos consideran que está bien, pero la realidad es que está mal, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sabes qué? Pues me voy por la tangente, o sea, te doy por tu lado, no quiero defender el Evangelio. Y muchas veces es lo que hacemos en nuestra vida diaria. ¿Y saben por qué no defendemos el Evangelio? Porque no permanecemos unánimes en la lectura, en la oración, porque no buscamos de Dios, porque no tenemos un fundamento con el cual podamos defender la oposición que alguien nos pueda poner en el Evangelio. Y vemos a Pedro. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Pedro agarra, se pone de pie y les dice,
Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, dice, pues es la hora tercera del día. La hora tercera del día eran más o menos las 9 de la mañana. Entonces, vamos a darnos una idea. ¿Desde a qué horas ellos estaban buscando de Dios? Si eran las 9 de la mañana, o sea, yo creo que ya habían tenido un buen rato buscando de Dios. Ya habrán tenido cierto tiempo esperando este momento. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros, para poder refutar, nuestra base siempre va a ser la Biblia. Nosotros, para poder refutar una oposición, vamos a necesitar siempre conocer, vamos a necesitar siempre hablar acerca de la Biblia. Vemos que Pedro les habla acerca de una profecía. Y es interesante el cumplimiento de esta profecía, porque dice que en los postreros días, siempre que se hablara de los postreros días, se hablaba acerca de la venida del Mesías. Significaba que el Mesías ya había venido, o que estaba por venir. Entonces, lo que él está diciendo, en el tiempo del Mesías, en el tiempo del Mesías, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero lo que le está diciendo, lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y es lo que vemos en los primeros versículos, del 17 al 18, vemos el cumplimiento de la profecía, y lo vamos a estar viendo a lo largo del libro de los Hechos. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto que sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. A lo largo del libro de Hechos vamos a ver cumplida esta profecía. Por ejemplo, ¿qué pasa con Pedro antes de ir con Cornelio? Él estaba como con la disyuntiva de ir o no ir. ¿Y qué es lo que pasa él estando en un tiempo de oración en el techo de la casa donde estaba? Él ve una visión donde él tiene que ir con Cornelio, donde él tiene que ir para estar en ese lugar. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en Juan, estando él en la isla de Patmos, ¿qué es lo que él recibió? Recibió la revelación del libro de Apocalipsis. ¿Ok? Y si queremos ver algo más como una profecía, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo va a descender a Jerusalén después de un viaje misionero, cuando le dicen, ¿sabes qué? Vas a descender, pero vas a sufrir, vas a padecer encarcelamientos, vas a pasar por esto. Cuando él todavía no estaba ahí. Entonces, esas partes del libro de Joel se iban a cumplir a lo largo del libro de Hechos. Entonces, y ahí es donde nos preguntamos, hay un poquito de controversia si aún la profecía y todas esas cosas son actualmente para nosotros. Yo en lo personal creo que mucho ahí se cumplió en el libro de Hechos. Si buscamos en Hebreos, que no lo voy a, solo lo voy a mencionar, cuando dice que Dios antes hablaba por los profetas, mas ahora se nos ha revelado a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Ahora entendamos que el libro de Hechos era una transición de la iglesia. Era una transición. Y en ese tiempo ellos no tenían toda la palabra de Dios. Entonces, nosotros ya la tenemos. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos
la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir. La segunda parte de la profecía que dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Ok? Cuando leemos esta parte, ¿a qué se nos figura? El sol se convertirá en tinieblas, habrá sangre, vapor de humo. ¿A qué se nos figura? Al fin del mundo. Y eso lo trasladamos ¿a qué? Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, supongamos, en los posteriores días estamos hablando de que hace alusión al Mesías, a la venida del Mesías. Y lo que la nación de Israel y lo que los judíos escuchaban o lo que ellos esperaban era al Mesías. Ellos estaban esperando que Él viniera. Entonces ellos están escuchando esto que acaba de pasar, que el Espíritu Santo va a ser derramado, pero que un día va a pasar algo en el que va a haber destrucción, en el que va a haber muerte. Para ellos era un poco aterrador pensar que el Mesías iba a hacer eso, porque ellos tenían una ideología un poquito equivocada acerca del Mesías. Y no obstante a eso, 50 días atrás, o 60, cuando fue la muerte del Señor Jesucristo, ¿qué pasó con el sol? Se oscureció. ¿Qué más pasó? Tembló, algunos sepulcros fueron abiertos. Entonces, estas escenas que está narrando el profeta Joel son muy vívidas para ellos, porque muchos de ellos presenciaron el oscurecimiento del sol. Entonces, cuando ellos escuchan eso, dice que, Pedro les está en cierto sentido metiendo un poquito de ese temor de lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que menciona? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, que va a haber personas que van a sufrir la condenación. Van a haber personas que van a sufrir el castigo eterno. Tal vez tú estás aquí sentado y nunca has puesto tus ojos el Señor no ha hecho una obra de transformación en tu vida. Si tú invocas el nombre del Señor y confiesas que Él le levantó de los muertos y crees como tu Salvador, tú puedes ser salvo. El Señor puede obrar en tu vida. Entonces, esto es lo que pasa con esta parte de la profecía. Y nuevamente, después de haberles hecho esto, después de refutarles, después de hacerles entender qué es lo que estaba pasando, Pedro empieza a proclamar. Después de que nosotros refutemos algo a través de la Biblia, nuestra responsabilidad también es proclamar a Cristo, proclamar lo que Él ha hecho. Y vemos que Él dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Él empieza a hablar acerca de Cristo. Y lo primero que vemos en el versículo 22 es que Él empieza a proclamar a Cristo a través de la vida de lo que Él hizo, a través de la vida del Señor Jesucristo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Nuevamente, vemos que menciona que Cristo fue, o que Jesús fue aprobado por Dios. Y dice Jesús Nazareno, y se refiere a aquel de dónde era, de Nazaret. ¿Y Nazaret a dónde pertenece? A Galilea. Y nuevamente podemos ver Pedro vuelve a mencionar eso para ver que Dios es el que había traído todas estas cosas. Y es interesante porque cuando dice varón aprobado por Dios, hay tres significados de esa palabra, varón aprobado por Dios. Se utiliza normalmente cuando queremos exhibir algo que queremos enseñar.
era a lo que se refería, a la palabra aprobado. También cuando hablamos acerca de la persona aprobado, es cuando ha pasado ¿qué? Una prueba, algo que hacemos. Cuando nosotros estábamos en la escuela y pasabas tu ciclo escolar, decía aprobado o promovido, ¿no? Y aprobado también se refiere a que ha sido puesto en un lugar alto después de pasar todas estas cosas. Entonces, cuando pensamos en estas tres definiciones, vemos que Jesucristo fue exhibido o fue presentado a los hombres como Dios humanamente. Y eso fue confirmado después de su resurrección. ¿Por qué? Porque hizo pruebas ¿qué? Indubitables de que Él había resucitado y que era el Hijo de Dios. Y finalmente Dios le dio un nombre que ¿qué? Que es sobre todo nombre. Y vemos esas tres cosas que Dios había hecho a través de Jesucristo. Y como vemos, muchas veces las personas no creen en la obra de Dios, no creían en lo que Él había hecho. Por eso Pedro les menciona, es un varón aprobado, porque estas tres cosas, presentado como Dios, presentando sus pruebas indubitables y presentado hasta lo más alto del cielo, era para que ellos creyeran que este era el Hijo de Dios. Entonces, ellos Pedro estaba proclamando a Dios al Señor Jesucristo por lo que hizo en su vida. Pero también Dios les presenta en el versículo 23, Él está proclamando a Cristo a través de su muerte. Vemos en el 23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vemos, y es interesante estas palabras que menciona, por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El hecho de que Cristo ha ido a la cruz, de que Cristo haya sufrido lo que sufrió, lo que Cristo haya padecido, lo que Él haya hecho, fue porque Dios lo permitió. Fue porque Dios así quiso. Dios quiso que ese sacrificio de Cristo, por expiación, para salvar, para limpiar nuestros pecados, Dios lo permitió. Porque ya él era el último sacrificio que Él quería, y era el perfecto sacrificio. Entonces Dios estaba permitiendo que Cristo muriera, que Cristo fuese a la cruz. Y como vemos, nada de lo que sufrió Cristo, todo lo que sufrió Cristo, estaba bajo la voluntad de su Padre. Todo lo que Él sufrió estaba bajo la voluntad del Padre. Inclusive ahí podemos ver la gracia de Dios para nosotros, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados, para morir por nuestros pecados, y que Él en su voluntad lo crucificó, le permitió pasar por esas dolencias. Pero lo interesante es que Pedro está proclamando a través de su vida, Pedro está proclamando a través de su muerte, pero Pedro también proclama a través de su resurrección. Y eso lo vemos en los versículos siguientes. Y de hecho, Pedro, ahí como que sí habla de la muerte, pero la evidencia para refutar, y la evidencia para que ellos creyeran en el Cristo, era la resurrección de Él. Y aquí Pedro hace un énfasis bastante grande. Dice, al cual, así como Dios lo mandó a la muerte, Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y es interesante porque dice, suelto los dolores de la muerte. Esa palabra significa cuando hay un dolor de parto. ¿Qué es lo que pasa en el dolor de parto? El dolor de parto es constante, pero durante un lapso nada más. ¿Y qué pasa después del dolor de parto? Cuando ya tienes al bebé aquí, sientes como la alegría. Bueno, el sufrimiento de Dios sí fue un proceso doloroso, un proceso en el cual Él sufrió, mas sin embargo, como nosotros sabemos, Él resucitó. Y fue más la gloria de Dios que Él recibió, fue más la glorificación que Él tuvo por su muerte. Dice, porque era imposible que fuese retenido por ella.
Y es lo que vemos. Porque dice que él era imposible que fuese retenido por ella. Cuando los discípulos o algunos le tentaban para decir, oye, queremos que hagas una obra, ¿qué fue lo que él le dijo? Yo destruiré el templo y en 3 días lo reedificaré. Era una promesa, era algo que él iba a hacer. Y también vemos cuando él dice, yo soy la muerte y soy la resurrección. Pedro está haciendo un énfasis en que Cristo estaba resucitando. Y vemos después en el versículo 25 que Pedro se basa en un salmo davídico que habla acerca del Mesías. Y vemos que dice, porque David dice de él, o sea, David habla acerca del Mesías. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Vemos que David no está hablando de él, está hablando acerca del Cristo. Y el hecho de que veía siempre delante al Señor, el Señor veía a su Padre delante de mí, le daba la confianza de ir a la cruz, porque él sabía que iba a resucitar. De ahí menciona, porque está a mi diestra, no será conmovido. En la antigüedad, el que antes estaba a tu diestra, siempre los guardaespaldas o los guaruras se ponían a la diestra de la persona que iban a cuidar. ¿Por qué se ponían a la diestra? Porque con el escudo protegían a la persona y con la otra mano podían luchar para defenderle. Entonces, cuando dice, porque está a mi diestra, no será conmovido, sabía que Dios, que sí lo iba a pasar por un momento de prueba, pero que Dios le iba a cuidar, que Dios le iba a resucitar. Entonces, por lo cual se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz. Porque no dejarás mi alma en el Hades. En el Hades era el lugar de los muertos, comúnmente, como se conocía. Dios no iba a dejar allá a Jesucristo. Dice, ni permitirás que su santo vea corrupción. Cuando nos ponemos a pensar en la resurrección de Cristo, al tercer día dice que fueron las mujeres a ver el sepulcro. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros fuéramos e intentáramos abrir al tercer día un cuerpo de una persona muerta? Hiede. Inclusive las mismas mujeres pensaban que ya el cuerpo del Señor ya iba a empezar a oler mal. Y dice que Dios no permitió que el cuerpo del Señor Jesucristo viera corrupción. Es decir, que viera una descomposición. Al contrario, el Señor dice que Él resucitó. Me hiciste conocer la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Y aquí nuevamente Pedro les hace mención, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, ¿saben que David escribió este salmo? Mas sin embargo David no puede ser esta persona, porque nosotros sabemos dónde está David. David está muerto y nosotros conocemos su sepulcro. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que sentase en su trono. Y habiéndolo antes hablado de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesucristo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Ok? Les dice, ¿sabes qué? Nosotros sabemos dónde está el sepulcro de David. Pero ¿saben? Nosotros también sabemos dónde está el sepulcro de Jesús. Mas sin embargo, el sepulcro de Jesús está vacío. El sepulcro de Jesús, Él ya no está ahí. Él ha resucitado. Y aquí es lo que vemos, que Pedro enfatiza mucho la resurrección de Cristo, porque ellos querían ver evidencias
Ellos querían ser testigos de que realmente Él era el Mesías. Y vemos que habla acerca de que un día Dios iba a levantar a alguien de David. Y vemos que que Jesucristo es descendiente de David y Él resucitó. Y vemos con los demás lo que pasa. Aquí dice que sepa pues ciertísimamente. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga por enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente, David les enseña otro salmo mesiánico hablando acerca del Cristo. Y vemos que nuevamente hacen referencias a cosas que hemos estado hablando. El que Cristo esté a la diestra del Padre. Y vemos que esto es lo que le menciona. Y nuevamente Pedro llega a la conclusión de ese mensaje, diciéndoles, sepa ciertísimamente, en el versículo 36, toda la casa de Israel, es decir, todos los que están aquí, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho el Cristo. La conclusión de Pedro es que el tiempo del Mesías ya había llegado y que ese Mesías era el Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo había resucitado, que era la prueba más reciente que habían visto hace unos días anteriores acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y ellos, después de que Cristo les proclamó a través de la resurrección, se preguntaron, entonces, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Dice, al oír esto, al haber sido persuadidos por Pablo, se compungieron de corazón. Y compungieron, ¿saben qué significa? Es como si les hubieran desgarrado el corazón. Como si ellos hubieran sentido la culpa de su pecado, la responsabilidad de haber crucificado al Cristo. Eso era lo que ellos sentían en su corazón. Y les dice, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que podemos hacer para nosotros ser salvos, para recibir el perdón del Señor? Y dice, arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de pecados, y recibiréis el regalo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, en cuanto el Señor, nuestro Dios, llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, después de que proclamamos la resurrección, después de que proclamamos la muerte, la vida de Jesucristo, también nosotros debemos de proclamar a través de la exhortación del Evangelio, exhortando a la gente. Yo creo que este discurso de Pedro fue un poco, Lucas lo sintetiza, porque si eran 3,000 personas, yo creo que Pedro habló con más con más de una persona. Y la Biblia nos dice que Pedro les hablaba, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Y les decía, sed salvos de esta perversa generación. ¿A qué predicación se nos figura? A la de Juan el Bautista, cuando les decía generación de víboras. Y arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que ellos también les exhortan a vivir una vida santa. Y vemos un modelo que Pedro usa en su predicación, que desgraciadamente muchas veces se nos olvida a nosotros en la iglesia hacer. Porque nosotros vemos a una persona y le predicamos a algún conocido y tratamos de no hablarle con las palabras fuertes que muchas veces los discípulos usaron. Queremos hablarles así como que muy suavecito, de tal manera que la persona no se sienta, que la persona no se vaya, que la persona no se ofenda. Muchas gracias. Y vemos que Pedro
les decía, aléjense de esta perversa generación. Pero les decía, aléjate de esta torcida generación. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, y yo me decía, ¿cómo es mi vida? ¿En qué generación estoy viviendo? Sé que estoy viviendo en una perversa generación. ¿Y estoy viviendo conforme a esa generación? ¿O estoy viviendo diferente a esa generación? Y después de que Pedro les predica, dice que recibieron su palabra y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como ¿cuántas? Como 3,000 personas. 3,000 personas y fue lleno ese lugar de personas creyentes. Y es interesante que ellos respondieron al Evangelio de Cristo, a la predicación del Evangelio. Entonces, nuestra predicación, nuestra manera de compartir el Evangelio debe estar centrado completamente en la persona, en la obra y en la resurrección del Señor Jesucristo. Y vemos que ellos recibieron el Evangelio. Y de aquí nos pasamos a la siguiente sección. ¿Con qué inicia el versículo 42? Y perseveraban. Hemos visto esta palabra o sinónimos de esta palabra por lo menos 3 veces en los capítulos anteriores. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo que vamos a ver ahora, lo que debe ser la vida de la iglesia. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Acabamos de ver, Pedro nos acaba de decir cuál es la doctrina de lo que creen acerca de la obra de Cristo. Dice que ellos perseveraban. El hecho también de perseverar quiere decir que va a haber personas que van a venir a la iglesia y que muy probablemente nunca vayan a ser salvos, que no vayan a perseverar, que realmente no hayan tenido esa experiencia de salvación. Pero para los que sí, el Señor nos dice que debemos perseverar en la doctrina, perseverar en el estudio de la palabra. Y es algo que debemos hacer constantemente. Dice que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Muchas veces somos tan indiferentes con los mismos congregantes de la iglesia. Si no viene un hermano en 2 o 3 semanas, pues él sabe. O sea, si no viene, pues él va, la típica excusa, pues él va a dar cuentas delante de Dios por lo que él haga. Cuando la Biblia dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Y en la comunión también se refiere cómo es tu vida con los demás hermanos de la iglesia. ¿Cómo es tu amor hacia los demás? Porque muchas veces nos centramos en nuestros grupitos dentro de... Ya vemos más hermanos con los que podemos entablar una amistad, una relación. Dice, perseveraban en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. Y muchos pensaríamos ahí, bueno, pues están comiendo. No, a lo que se refiere es que ellos seguían participando de lo que Dios les dijo, de la Santa Cena. Elementos que vemos bautizarse anteriormente, ahora vemos elementos como la Santa Cena. Ellos perseveraban en esas prácticas que Cristo había dejado. Prácticas que en muchas iglesias hoy en día son olvidadas. La Santa Cena, porque piensan que simplemente es un rito, pero no, son ordenanzas que Dios dejó. Y es interesante porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ayuda la Santa Cena en la vida de la iglesia? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre que tomamos la Santa Cena, siempre hay un tiempo de reflexión en el cual tú analizas tu vida. Y muchas veces la Santa Cena nos ayuda también a reflexionar acerca de nuestra condición delante de Dios. Si somos dignos de tomar la Santa Cena. Y eso produce un crecimiento en la iglesia. Porque si tú estás
si tú vienes y quieres tomar la Santa Cena en pecado, pues tú eres culpable de lo que hagas. Mas, sin embargo, siempre se nos advierte de tomar y de tener cuidado y de tomar con cuidado la Santa Cena. Porque la Santa Cena nos ayuda a poder reflexionar acerca de nuestra condición espiritual, de nuestra vida diaria. Dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchas veces nos juntamos para todo. Nos juntamos para salir a comer, nos juntamos para ver una película, nos juntamos para muchas cosas en la vida de la iglesia. Pero difícilmente nos juntamos para orar, para tener esa comunión, perseverar en la doctrina. Y si nos juntamos y lo hacemos como 15, 20 minutos, 30 cuando máximo. Y ahora sí, vamos a comer. ¿Qué es lo que queremos? Y vemos que no, que ellos perseveraban en la oración. Como lo mencionaba, cuando fue derramado el Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo, ¿a qué horas estaban? A las 9 de la mañana. Entonces, quiere decir que desde horas tempranas ellos estaban buscando, ellos estaban unánimes buscando la dirección de Dios. Y como iglesia La Gracia, si ponemos a este estándar de perseverar en la doctrina, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan en las oraciones, podemos darnos cuenta que hay áreas en las que podemos mejorar en nuestra vida diaria. Áreas en las que nosotros podemos mejorar como iglesia para que la iglesia crezca. Y es interesante porque muchas veces dejamos todas estas cosas a un lado y vemos muchas veces a la iglesia como un lugar en el que puedo pasar un buen tiempo social, un buen tiempo de platicar con alguien. Puedo acompañar a un conocido, a mi vecino, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo. Mas, sin embargo, es importante, es necesario que busquemos a Dios con nuestro corazón. De buscar a Dios a través de la lectura de la palabra, de la oración, día a día, en la casa de Dios, los jueves, en el culto de oración. Y me incluyo porque muchas veces yo también fallo en esos días, en buscar a Dios a través de la dirección. Y una vez que nosotros perseveramos en esto, vemos la vida de la iglesia, vemos cómo las demás cosas se acomodan. Dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Algo que vemos cumpliéndose nuevamente que en la profecía de Joel. Muchas cosas, señales, maravillas eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas. Recuerden, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000. ¿De dónde venían? De diferentes partes del mundo. Dice que se juntaron. Entonces, pues muchos no tenían casa. Muchos venían de otros lugares, venían de otras culturas. Dice que se juntaron, pero que tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Okay? Yo creo que dentro de cada iglesia siempre hay necesidad. Y es algo que siempre va a haber personas que van a necesitar más de uno, van a necesitar más de un apoyo inclusive económico. Eso es algo que lo vemos en la vida de la iglesia. Pero Dios muchas veces pone ese discernimiento en la vida de la iglesia, porque muchas personas vienen a la iglesia con la intención de querer sacar un provecho, de querer sacar algo para mi beneficio. Y es por eso que es importante perseverar. Si tú vienes aquí con tal de querer buscar un beneficio, tal vez tú no estás perseverando en la doctrina. Tal vez tú no estás perseverando en tu vida diaria de oración. Si tú vienes aquí buscando un beneficio para ti, tal vez lo vas a conseguir. Porque nuestro deber como hijos de Dios es apoyar. Mas, sin embargo, vemos a lo largo de
de los mismos hechos, de que inclusive personas como el apóstol Pablo trabajaban para solventar sus gastos. Muchas veces vamos a disponer, vamos a tener que ayudar, vamos a tener que poner de nuestro bolsillo para ayudar a algún hermano más. Porque es algo que vemos en la iglesia primitiva. A veces nos quejamos de ayudar a uno, ellos ayudaron a 3,000. Y es interesante ver que esto hacía. Y repartían a todos según la necesidad. Vemos, según la necesidad. O sea, no era para satisfacer todo. O sea, ok, ¿qué pueden ser las necesidades de alguien? Comida, vestido. En algunas ocasiones yo creo que pues permitirle quedarte en tu casa o algo por el estilo. Pero vemos que ellos compartían para sus necesidades, nada más. Y debemos de estar dispuestos muchas veces a dar de lo que Dios nos da por amor a las demás personas. Y nuevamente es interesante que Pedro vuelve a mencionar esto, perdón, el autor del libro de Hechos. ¿Qué es lo que dice? Perseverando unánimes. Dice, cada día, ¿en dónde? En el templo. Persevera en la iglesia, hermano. Persevera en tu asistencia, fiel a la iglesia. Persevera en ello. Nuevamente, partiendo el pan en las casas. ¿Y a qué se refiere nuevamente? A ese elemento de la Santa Cena. Y se comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes? Tú puedes fomentar la unidad en la iglesia, muchas veces invitando a un hermano. Y no es necesario que tú le tengas que hacer una carne asada, que le tengas que comprar cabrito. Ahí le dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Muchas veces el acto simple de hacerlo fomenta la unidad de la iglesia, fomenta la perseverancia, motiva a otros a seguir adelante, a seguir buscando de la palabra de Dios. Y el versículo 27, alabando a Dios y teniendo favor, ¿qué? Con todo el pueblo. O sea, tus actos, lo que tú hagas como hijo de Dios, se van a reflejar en el mundo allá afuera. Tú puedes dar evidencia de tu vida de que tú eres un hijo de Dios y la gente lo va a notar. El pueblo notaba que estas personas que habían creído y hallaban el favor del pueblo, hallaban el favor de los que estaban allí en Jerusalén. Entonces tú con tus actos puedes traer favor de tus vecinos, de tus conocidos, de tus amigos, de tal manera que ellos también un día puedan conocer. Y aquí vemos algo tan glorioso. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No nos olvidemos que la obra, al fin y al cabo, es del Señor. Nosotros necesitamos cumplir, necesitamos hacer lo que nos corresponde, pero la obra final es del Señor. Dice que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios muestra su gracia y Dios te ha añadido a ti, a esta iglesia, a su pueblo. Dios te ha añadido. Y Dios va a seguir añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Pero nuestra responsabilidad, perseverar en la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan, el seguir haciendo lo que la iglesia primitiva hacía para seguir buscando el favor de Dios y que Él haga su obra. Entonces, pensando en esto, hermano, creo que hay muchas cosas que como iglesia podemos seguir haciendo y que podemos mejorar. Y es necesario predicarnos la obra de Cristo y vivir una vida que Él agrade. Y volver a ese estándar de la iglesia primitiva, de una búsqueda incesante acerca de Dios, una búsqueda ansiosa por conocerle. Creo que muchas veces fallamos en esa búsqueda de querer buscar a Dios. Y pues que el Señor nos ayude a poder ser como esa iglesia primitiva, buscando el favor de Dios. Les invito a que no se pierdan la siguiente semana lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Es una historia que sin duda
nos va a llenar de gozo y nos va a enseñar tantas cosas acerca del ministerio que Dios preparó para los que en Él creen. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Señor, en esta hora te damos gracias por tu obra, gracias por esto que tú nos has enseñado a través del libro de los Hechos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, podemos salir transformados por medio de ella. Ayúdanos a serte fiel, a perseverar en esa doctrina. Señor, seguir perseverando en las oraciones, Padre. Ayúdanos a serte fiel en cada momento de nuestra vida. Te lo pedimos como iglesia, te lo pedimos en nuestra vida personal, por los méritos de Cristo, en Cristo Jesús. Amén.